¿Te ha pasado alguna vez que sin razón aparente, todo lo que quieres es quedarte acostado? No por pereza, no por enfermedad, solo quedarte ahí, quieto, en silencio, como si el cuerpo y el alma se pusieran de acuerdo para parar el mundo. Y entonces llega la culpa, el ruido mental, las voces que repiten que deberías estar haciendo algo útil, produciendo, cumpliendo, que descansar es un lujo para después. Pero, ¿y si ese impulso de acostarse fuera algo más que cansancio físico? ¿Y si fuera una señal profunda, una especie de lenguaje del alma que ya no soporta el peso de lo que estamos cargando? Carl Gustav Jung, uno de los grandes exploradores del inconsciente humano, nos enseñó que muchos de nuestros estados emocionales, especialmente los que no entendemos del todo, son formas simbólicas del alma para comunicarse con la conciencia. El cuerpo muchas veces se convierte en escenario de conflictos invisibles, y su aparente apatía puede ser en realidad un grito silencioso por integración, por autenticidad, por descanso real. Este video no es un diagnóstico ni una receta. Es un espacio para mirar con otros ojos ese deseo profundo de parar. Vamos a hablar del cansancio que no se cura con sueño, de esa extraña sensación de estar desconectado de la vida y de lo que el inconsciente tal vez está intentando decirnos a través de esa voluntad de acostarse y desaparecer por un rato. No estás solo, no estás rota. Lo que sientes tiene sentido y merece ser escuchado. Aquí, no vamos a juzgar tu necesidad de silencio, de pausa, de retraimiento. Vamos a investigarla juntos, desde una mirada junguiana, simbólica, humana. Porque quizás, solo quizás, esa voluntad de acostarte todo el día no sea una señal de debilidad, sino un acto sagrado de resistencia y de autocuidado. Vamos a empezar. Vivimos en un mundo que nos enseña, desde muy temprano, a representar papeles. Aprendemos a ser fuertes, útiles, agradables, productivos, y poco a poco vamos moldeando una máscara, lo que Jung llamó persona, que nos permite convivir, adaptarnos, sobrevivir socialmente. Pero ¿qué pasa cuando esa máscara ya no se ajusta a lo que somos por dentro? La persona no es negativa en sí misma, es necesaria, nos ayuda a interactuar con el mundo, pero cuando se vuelve rígida, cuando ya no es una herramienta sino una armadura permanente, empieza a drenar nuestra energía vital. Vivimos esforzándonos por sostener una imagen que ya no tiene alma. Y eso, con el tiempo, agota. Muchos llegan a la madurez con una vida construida a base de deberes, papeles que cumplir, roles asumidos por presión o por costumbre. Padres, madres, trabajadores incansables, hijos ejemplares. Pero en lo más íntimo, sienten que algo no encaja, que hay un desajuste entre lo que muestran y lo que realmente sienten. Y entonces aparece el cuerpo, sabio, diciendo, basta, con un cansancio que no se va, con esa necesidad urgente de acostarse, de dejar caer las máscaras, de volver a lo esencial. Este deseo de deitarse no es simple apatía. Es muchas veces un acto de protesta del alma que ya no quiere seguir fingiendo, una señal de que esa imagen que proyectamos hacia afuera ya no tiene raíz dentro, que estamos habitando un personaje, no una vida. Lo más trágico es que en nuestra cultura ese cansancio se interpreta como pereza, como flojera, como falta de voluntad. Pero pocas veces se comprende que puede ser el síntoma de un conflicto mucho más profundo. El desgaste de vivir desconectados de nosotros mismos, intentando encajar en moldes que ya no nos representan. Por eso, si últimamente sientes una necesidad constante de acostarte, de desconectarte del mundo, tal vez no estés enfermo, tal vez estés exhausto de sostener una versión de ti que ya no tiene alma. Y aquí empieza el trabajo profundo, desmontar esa persona, cuestionar qué de todo lo que muestras aún te representa, y qué es solo una herencia, una expectativa, una actuación aprendida. El alma no tolera máscaras eternas, y a veces el cuerpo se rinde primero, como una forma de obligarnos a mirar hacia adentro.
Hay partes de ti que has aprendido a esconder, deseos que consideraste inaceptables, emociones juzgadas como negativas, impulsos que no encajaban en el ideal que te impusieron o que tú mismo adoptaste para sobrevivir. Todo eso no desaparece, se guarda, se reprime, se exilia dentro del inconsciente. Jung llamó a ese conjunto de aspectos negados la sombra. No es el lado oscuro en el sentido moral, es todo lo que fue excluido de la conciencia porque no se ajustaba a lo que queríamos o necesitábamos ser para ser aceptados. La sombra puede contener rabia, vulnerabilidad, tristeza profunda, sexualidad reprimida, deseos de libertad, necesidad de descanso, de ternura, de rebelión. Y sostener esa represión, día tras día, consume una enorme cantidad de energía psíquica. Mucho más de lo que imaginamos. Cada vez que finges que estás bien cuando no lo estás, cada vez que tragas una emoción por miedo al conflicto, cada vez que te obligas a ser funcional cuando por dentro te estás desmoronando. Todo eso acumula tensión en lo profundo, hasta que el alma ya no puede más. Entonces aparece el cuerpo como mensajero, un cuerpo que se rinde, que no puede seguir, que necesita acostarse, desconectarse, entregarse al vacío. Ese cansancio no es debilidad, es una señal. La sombra está pidiendo ser vista, escuchada, integrada. No para dominarte, sino para devolverte la integridad que has perdido intentando ser solo lo aceptable. Muchas personas creen que si abren la puerta a la sombra, serán arrasadas por ella. Pero sucede lo contrario. Lo que se reprime se vuelve más fuerte. Lo que se acepta se transforma. Escuchar la sombra es un acto de amor propio. Es permitir que todas tus partes, también las incómodas, las sensibles, las caóticas, tengan un lugar dentro de ti. La voluntad de acostarte todo el día puede ser la forma simbólica en que tu psique te está diciendo: necesito que dejes de actuar y empieces a sentir, que dejes de negar lo que duele, que escuches esa voz interior que ha estado silenciada durante años. No se trata de dramatizar ni de caer en el victimismo, se trata de hacer espacio, de dejar de huir de uno mismo, porque la sombra no quiere destruirte, quiere completarte. Y a veces el primer paso para esa reconciliación es parar, quedarte quieto, escuchar en silencio lo que por tanto tiempo intentaste callar. Incluso cuando ya nadie nos vigila, seguimos obedeciendo órdenes invisibles. Esa culpa que aparece cuando te acuestas sin hacer nada, cuando simplemente necesitas parar, no nace de ti. Es una herencia, una voz antigua, profundamente enraizada en tu estructura psíquica, la del arquetipo paterno herido. Jung nos habló de los arquetipos como patrones universales que viven en el inconsciente colectivo. El padre, en su versión luminosa, representa el orden, la protección, la guía, pero cuando se deforma, se convierte en una figura interna autoritaria, exigente, implacable. Una voz que dice: no vales si no produces. Descansar es perder el tiempo. Debes ser fuerte, siempre. Muchas personas llevan dentro esa voz. Puede tener el tono de un padre real, o de una madre rígida, de una sociedad meritocrática, de una infancia donde el afecto se ganaba con logros. Sea como sea, opera como un juez interno que castiga cualquier intento de pausa con vergüenza. Y así, el simple acto de acostarse, de descansar, de no hacer, se vuelve un territorio lleno de culpa. Como si solo por detenerte estuvieras traicionando algo, como si no tuvieras derecho a parar. Pero, ¿cuándo fue que comenzamos a creer que valemos solo por lo que hacemos? ¿Cuándo convertimos el descanso en pecado y la extenuación en virtud? Esa creencia es una herida, una distorsión profunda del principio paterno, y muchas veces la voluntad de acostarte todo el día no es flojera, sino un intento, inconsciente pero sabio, de resistir a ese mandato interno de productividad constante. Una forma de decir: no quiero seguir corriendo sin sentido, no quiero vivir solo para cumplir. Aquí es donde empieza el trabajo de transformación. Cuestionar esa voz, mirar de frente su origen, reconocer que descansar no es fracasar, que el valor de tu existencia no se mide en resultados,
ni en rendimiento, ni en eficiencia. Se mide en presencia, en verdad, en humanidad. Reconfigurar esa relación con el arquetipo paterno interior no es rápido, ni fácil, pero es necesario, porque mientras esa voz siga dictando las reglas desde la sombra, vivirás en una carrera que nunca se detiene, y el alma, que no fue hecha para funcionar como máquina, responderá con síntomas: ansiedad, fatiga crónica, vacío, necesidad urgente de desaparecer. Descansar es un derecho, y más que eso, es un acto de dignidad interior, un modo de decirte a ti mismo que no necesitas ganarte el permiso para existir. Hay un tipo de cansancio que no se cura durmiendo, una especie de agotamiento existencial que no tiene causa clara, pero lo invade todo. Ya no se trata solo de estar físicamente rendido, es un vacío más profundo, una desconexión con el propósito, con la dirección, con el alma. Muchas personas llegan a un punto en la vida donde todo lo que construyeron, la carrera, la familia, los logros, las rutinas, ya no sostiene el mismo sentido que antes. Lo que antes les movía, ya no les mueve. Lo que antes parecía urgente, ahora se vuelve ruido. Y entonces surge la pregunta silenciosa pero brutal: ¿para qué sigo haciendo esto? Jung decía que la falta de sentido es una de las principales causas de sufrimiento psíquico. Cuando el alma pierde su norte, el cuerpo empieza a desconectarse también, no porque quiera rendirse, sino porque necesita espacio para gestar algo nuevo. En esos momentos, acostarse todo el día no es un acto de flojera, es una forma primitiva, simbólica, de volver al origen, de detener la maquinaria externa para poder escuchar el susurro interno. El sentido no se encuentra en la superficie, no está en los deberías ni en lo que el mundo espera de ti. Está enterrado en lo profundo, muchas veces detrás de lo que duele. Por eso, cuando la vida se desincroniza del alma, el cuerpo entra en modo de pausa, como si dijera: hasta que no sepas por qué estás de pie, es mejor que no te levantes. Es difícil explicar este tipo de cansancio a quienes nunca lo han sentido, porque desde fuera todo parece normal. Pero por dentro, todo está deshabitado. El mundo pierde color, las metas, sentido, y el único impulso verdadero es el de detenerse, acostarse, apagar el ruido. Este estado no es una condena, es un umbral, el inicio de un proceso profundo de transformación. Algo en ti está muriendo, una identidad, una forma de vivir, una motivación antigua, y necesita espacio para que algo nuevo pueda emerger. Permítete no saber, permítete no tener respuestas, porque el sentido no se impone, se revela, y muchas veces solo aparece cuando nos rendimos a la pausa, cuando dejamos de correr tras certezas prestadas y nos permitimos simplemente no hacer. Acostarse entonces no es rendirse, es un gesto de gestación, una espera sagrada, una despedida silenciosa de lo que ya no tiene alma, para que más adelante algo verdadero pueda nacer. Hay una fatiga que no viene del trabajo físico, ni del estrés laboral, ni siquiera de los problemas familiares. Es una fatiga más silenciosa, más profunda, una que nace del esfuerzo constante por adaptarte, por encajar, por ser aceptado, aprobado, comprendido, incluso cuando eso implique traicionarte a ti mismo. Desde pequeños aprendemos que, para ser queridos, debemos ser de cierta manera, más tranquilos, más útiles, más agradables. Aprendemos a leer el ambiente y moldearnos según las expectativas de los demás. Poco a poco, esa habilidad para adaptarnos se vuelve parte de nuestra identidad. Nos volvemos expertos en agradar, en evitar el conflicto, en no incomodar. Pero hay un precio, porque cada vez que te amoldas para no ser rechazado, estás cediendo una parte de tu autenticidad. Estás dejando de ser tú para convertirte en lo que funciona. Con los años, esta adaptación constante se vuelve una carga invisible, una tensión interna que no se nota, pero que nunca desaparece. Sonríes cuando estás agotado. Dices que sí cuando quieres decir no. Te haces el fuerte cuando por dentro te estás rompiendo. Y llega un momento en que el alma no puede más. Ese deseo de acostarte todo el día,
de desconectarte de todo, puede ser la respuesta de tu psique a esta sobrecarga de adaptación. Es el cuerpo diciendo, ya basta de fingir. Es el alma exigiendo espacio para ser, sin máscaras, sin estrategias, sin necesidad de encajar. Este tipo de cansancio es el precio de la desconexión con tu verdad. Es lo que ocurre cuando has puesto tanto esfuerzo en ser lo que los demás esperan, que te has ido perdiendo de ti mismo. Y lo más paradójico es que, muchas veces, nadie te pidió directamente que lo hicieras. Fuiste tú, tu niño, tu adolescente, tu adulto herido, quien aprendió que adaptarse era más seguro que mostrarse. El camino de regreso a ti mismo empieza con una decisión íntima: dejar de negociar tu autenticidad a cambio de aceptación. Entender que no tienes que ajustarte todo el tiempo para ser digno de amor, de respeto, de pertenencia. Y a veces, el primer paso para recuperar esa autenticidad es parar, acostarte, quedarte quieto, porque el cuerpo sabe lo que la mente niega, que no puedes seguir viviendo una vida en la que tú mismo estás ausente. Este cansancio no es tu enemigo, es tu guía. Está diciéndote que ya no puedes, ni debes, seguir cediendo tu verdad por la paz de otros. No todo lo que se detiene está roto. A veces lo que parece inactividad es solo invierno. Nuestra cultura nos empuja a estar siempre activos, siempre disponibles, siempre en movimiento. Celebramos la productividad y tememos la pausa. Pero el alma no funciona con el ritmo del mercado. Tiene sus propias estaciones. Y cuando llega el invierno interior, nada ni nadie puede forzar la primavera. El deseo de acostarte todo el día puede ser la expresión de ese invierno del alma. No es depresión en el sentido clínico, ni pereza disfrazada. Es un estado profundo, silencioso, donde la psique se repliega, se recoge, se aparta del bullicio del mundo para atender algo que solo puede germinar en la oscuridad. Jung comprendía que los procesos de transformación del alma no son lineales ni rápidos. El inconsciente necesita tiempo para reordenarse, para revelar lo que estaba oculto, para dejar morir lo que ya cumplió su ciclo. Y ese tiempo no ocurre en la superficie, ocurre en el fondo, en el silencio, en la pausa. En el invierno de la naturaleza, todo parece muerto. Los árboles pierden sus hojas, el suelo se endurece, los días se acortan. Pero bajo tierra, en lo invisible, algo se prepara. Una vida nueva, aún en silencio, está siendo gestada. Lo mismo ocurre con nosotros. Sentir que no puedes levantarte, que no puedes seguir como antes, no siempre es una señal de enfermedad. A veces es señal de proceso, de recogimiento necesario, de una etapa interna que no se puede acelerar ni evitar. El problema es que el mundo moderno no tolera el invierno interior. Nos empuja a actuar como si estuviéramos siempre en verano, productivos, disponibles, alegres. Y eso genera una desconexión dolorosa, porque cuando lo que necesitas es recogerte, pero el entorno exige rendimiento, aparece la culpa, la vergüenza, la sensación de estar fallando. Pero no estás fallando. Estás entrando en un ciclo arquetípico, tan natural como el sueño o el descanso después del esfuerzo. Tu alma necesita replegarse para poder renovarse, y eso, aunque duela, aunque incomode, es profundamente sagrado. Honrar tu invierno es honrar tu proceso. No todos entenderán. Algunos incluso juzgarán, pero tú sabes lo que sientes. Tú sabes que forzarte a seguir cuando tu alma necesita parar solo empeora la desconexión. Permítete ese tiempo. Permítete acostarte si eso es lo que tu cuerpo y tu psique piden. No como evasión, sino como preparación. Porque lo que hoy parece silencio, mañana puede ser renacimiento. Hay momentos en la vida en los que ya no quedan palabras. Todo ha sido dicho, todo ha sido intentado, todo ha sido sostenido con esfuerzo. Y aún así, algo dentro se cae. Y entonces llega el silencio. Pero no cualquier silencio. Un silencio denso, que pesa. Un silencio que parece vacío, pero que en realidad está lleno de verdades no dichas, de dolores no nombrados, de decisiones postergadas.
Es en ese estado donde muchas personas sienten una necesidad irrenunciable de acostarse, de desaparecer por unas horas, por unos días o por el tiempo que sea necesario. Ese deseo de inmovilidad no es huida, es lenguaje. El cuerpo calla, pero el alma grita. Y lo que grita muchas veces es: no puedo más con esta vida donde no me escucho. Durante años, quizás has hablado para otros, actuado para otros, vivido en función de lo que el entorno necesitaba de ti. Y sin darte cuenta, fuiste silenciando tu voz interior. Esa voz que decía: esto no me gusta, esto no me representa, esto me duele, esto ya no lo quiero más. Pero la voz interior no desaparece, solo se va al fondo, se convierte en cansancio, en apatía, en esa fuerza invisible que te jala hacia la cama, hacia la pausa, hacia el silencio. Y ese silencio, cuando se lo permite, empieza a mostrar lo que no pudiste enfrentar en medio del ruido. Aparecen intuiciones, recuerdos olvidados, verdades que no querías admitir. Aparece, en definitiva, lo que es real, lo que ha estado esperando que dejes de correr para ser atendido. En muchas culturas antiguas, el recogimiento era visto como una fase necesaria del ciclo vital, no como señal de debilidad, sino como espacio de revelación. El chamán se retiraba al bosque, el sabio se recluía en silencio. La tierra descansaba entre cosechas. El alma humana también necesita ese espacio fértil donde no hay nada que hacer, más que sentir y ver. La voluntad de acostarte puede ser ese ritual involuntario de retiro. No siempre voluntario, pero sí profundamente necesario. ¿Y qué hacer cuando ese silencio se vuelve incómodo? Escucharlo, sin prisa, sin querer controlarlo. Porque lo que emerja de ahí, una decisión, una lágrima, una verdad, puede cambiarte la vida. No temas ese silencio. Es el lugar donde tu alma habla más alto. Ignorar el cuerpo es ignorar al alma, porque muchas veces lo que llamamos cansancio no es un simple desgaste físico, sino un mensaje profundo, un llamado de atención, una señal de que algo dentro de ti está colapsando por haber sido ignorado demasiado tiempo. Vivimos en una cultura que romantiza la resistencia, que aplaude al que no se detiene, al que puede con todo, al que sigue adelante aunque esté roto por dentro. Pero ese ideal de fortaleza no es salud, es desconexión. Cada vez que fuerzas tu cuerpo a seguir cuando ya no puede más, estás cruzando un límite sagrado. Estás diciéndote, sin darte cuenta, que tus necesidades no importan, que descansar es un lujo que no puedes permitirte, que no tienes derecho a parar, aunque estés cayendo a pedazos. Y eso, con el tiempo, no pasa gratis. Lo que empieza como cansancio puede transformarse en ansiedad, insomnio, crisis de pánico, enfermedades autoinmunes, bloqueos emocionales, desconexión afectiva. Porque el alma encuentra 1000 formas de decir lo que tú no te animas a sentir. Jung lo sabía. Lo que no se hace consciente regresa como destino. Y muchas veces, ese destino toma la forma de una enfermedad psicosomática, de un colapso inesperado, de una parálisis vital. No como castigo, sino como último recurso, como una forma extrema que tiene el inconsciente para obligarte a parar. Escuchar el cansancio no es rendirse, es actuar a tiempo, es tener el coraje de preguntarte, ¿por qué estoy tan agotado? ¿Qué parte de mi vida está exigiendo una energía que ya no tengo? ¿Qué estoy sosteniendo que ya debería haber soltado? Cuando aprendes a ver el cansancio como lenguaje, no como obstáculo, tu relación con él cambia por completo. Dejas de verlo como un enemigo que te impide vivir y empiezas a verlo como un maestro que te muestra cómo vivir de forma más auténtica. La clave está en no esperar a que el cuerpo grite, en no llegar al colapso, en desarrollar la sensibilidad suficiente para leer los susurros antes de que se vuelvan gritos. Porque el alma siempre habla, a veces con entusiasmo, a veces con alegría, pero también con fatiga, con tristeza, con vacío. Y si no escuchas esas formas,
terminarás enfrentando consecuencias mucho más duras que el simple hecho de acostarte por unos días. Escucha antes, acepta antes, porque ignorar el cansancio hoy puede costarte mucho más mañana. Cuando el mundo exterior se vuelve insoportable, el alma se retira, y muchas veces lo hace en silencio. Ese impulso de acostarte y quedarte quieto, a veces sin saber por qué, puede ser una invitación profunda. Escuchar lo que el inconsciente viene diciendo desde hace tiempo, pero que solo ahora encuentra espacio para ser oído. Jung entendía el inconsciente no como un depósito de recuerdos reprimidos, sino como un sistema vivo, inteligente, con dirección y propósito. Cuando la conciencia está muy ocupada con el ruido externo, obligaciones, metas, apariencias, deberes, el inconsciente trabaja por detrás generando símbolos, sueños, sensaciones físicas y sí, también cansancio. Ese cansancio puede ser la forma más directa que tiene tu inconsciente de frenar la maquinaria automática de tu vida. Porque mientras sigues funcionando, es imposible que lo verdaderamente importante llegue a tu conciencia. ¿Y qué es eso que el inconsciente quiere que escuches? Tal vez que estás en un camino que ya no tiene alma. Tal vez que tu modo de relacionarte está basado en miedo, no en amor. Tal vez que hay una parte de ti que lleva años silenciada, esperando un gesto de reconocimiento. O que simplemente estás agotado de vivir desde lo que se espera de ti, y no desde lo que eres. En el silencio del recogimiento comienzan a emerger estas verdades, no como ideas abstractas, sino como sensaciones viscerales, emociones profundas, intuiciones que no sabías que tenías. El alma habla con imágenes, con símbolos, con movimientos sutiles que solo se perciben cuando el ruido se detiene. Por eso, cuando te acuestas y todo parece callarse por fuera, puede comenzar una conversación interior que no ocurre en palabras. Una conversación antigua, esencial, entre lo que eres y lo que te has obligado a hacer. El inconsciente no busca castigarte, busca integrarte, mostrarte lo que has excluido, lo que has perdido, lo que necesitas recuperar para volver a estar entero. Y no se trata de buscar respuestas inmediatas. A veces, lo más sanador es simplemente escuchar sin prisa, estar presente con lo que aparece aunque sea incómodo, aunque no tenga forma clara. Porque si tienes el coraje de quedarte en ese silencio, poco a poco, algo empieza a ordenarse desde dentro, como si la verdad, tu verdad, comenzara a susurrarse a sí misma, sin interferencias, sin máscaras, sin necesidad de que nada cambie afuera todavía. Solo escucha. Tenemos miedo al vacío. Nos incomoda, nos desespera, nos hace sentir inútiles, perdidos, improductivos, como si estar sin hacer, sin avanzar, sin lograr, fuera sinónimo de fracaso. Pero lo que llamamos vacío muchas veces es simplemente espacio sagrado, un espacio donde algo está terminando y algo nuevo aún no ha comenzado. En el camino psicológico profundo, el vacío es un umbral, un territorio liminal, ambiguo, donde ya no somos quienes éramos, pero todavía no sabemos en quién nos estamos convirtiendo. Jung lo comprendía como parte inevitable del proceso de individuación. Para que algo nuevo pueda nacer desde dentro, lo viejo tiene que morir primero. Y esa muerte no siempre es dramática. A veces es lenta, silenciosa, envuelta en fatiga. Ese deseo de acostarte todo el día sin fuerzas, sin claridad, sin rumbo, puede ser un signo claro de que estás transitando por ese vacío. No es depresión en todos los casos. No es enfermedad. Es el alma haciendo limpieza, despojándose de lo que ya no tiene sentido, preparándose para recibir lo nuevo. Pero claro, este proceso no es cómodo, porque hemos sido condicionados a llenar cualquier espacio libre con ruido, actividad, distracción. No toleramos el no saber, el no hacer, el no controlar. Y, sin embargo, la transformación profunda solo ocurre en ese vacío. Piensa en la semilla. Antes de germinar, se rompe. Antes de brotar, vive un tiempo en completa oscuridad, enterrada en la tierra. Ese momento es crucial.
No hay crecimiento sin ese aparente nada. Lo mismo ocurre con nosotros. Aceptar el vacío interior como parte del proceso vital es un acto de madurez espiritual. Significa reconocer que no tienes que tener todas las respuestas ahora, que puedes permitirte no producir, no resolver, no avanzar, mientras algo dentro de ti se reorganiza. Ese vacío no es estéril, está gestando algo. Tal vez una nueva identidad, tal vez un cambio de rumbo, tal vez una comprensión más honda de quién eres realmente. Y cuanto más te resistes, más se prolonga. Pero cuando lo aceptas, cuando te entregas a esa pausa con humildad, algo dentro empieza a alinearse, silenciosamente, profundamente, desde la raíz. No tengas prisa, no llenes el vacío con ruido innecesario. Permítete estar ahí, acostado, silencioso, presente, porque aunque no lo parezca, el alma trabaja mejor cuando la conciencia se rinde. Acostarse, parar, desconectarse. Lo hemos venido diciendo, no es debilidad, es muchas veces una necesidad profunda del alma. Pero también es verdad que ese estado puede volverse un pozo, un espacio donde el descanso se transforma en resignación, donde el silencio se vuelve encierro, donde el recogimiento se convierte en aislamiento. ¿Cómo entonces acoger este estado sin hundirte en él? La clave está en la presencia, no en la acción, necesariamente, sino en el modo en que te relacionas con tu estado interior. Porque no es lo mismo rendirse al cuerpo que abandonarse desde la mente. No es lo mismo descansar que desconectarse de ti. Aceptar tu necesidad de pausa no significa dejar que te trague la inercia. Significa estar contigo mismo mientras estás ahí. Sentir el cuerpo, observar tus pensamientos sin identificarte con ellos, sostener el vacío sin llenarlo compulsivamente, darte permiso para no estar bien, pero también recordarte que no eres solo eso que sientes hoy. Puedes acostarte, sí, pero sin soltarte de ti. Puedes descansar sin desaparecer. Puedes estar triste sin identificarte con la tristeza. Eso es presencia, habitar tu humanidad sin juicio, con ternura, con conciencia. Y también es importante cultivar pequeños gestos que te mantengan conectado con la vida. No para salir rápido de ese estado, sino para recordarte que sigues aquí. Una taza de té, una ventana abierta, una canción que te conmueva, una ducha lenta, un cuaderno donde puedas escribir sin filtro todo lo que no logras decir. No subestimes el poder de los pequeños rituales. Ellos anclan el alma cuando la mente quiere desaparecer. Además, es fundamental que puedas nombrar lo que vives, hablar con alguien, escribirlo, compartir tu silencio con alguien que no intente apurarte ni arreglarte, sino simplemente estar contigo. Porque la soledad prolongada puede volver este estado más denso de lo necesario. Y por último, recuerda esto: todo pasa, ningún invierno es eterno, ninguna sombra se queda para siempre. Si acoges tu estado con respeto y humildad, sin juzgarlo, sin luchar contra él, poco a poco algo dentro de ti comenzará a moverse. Tal vez primero una respiración más profunda, luego una pequeña voluntad, luego una idea nueva. Así empieza el retorno. No te apresures, no te exijas salir de donde estás, pero tampoco te abandones. Puedes estar acostado, sin estar hundido. Puedes estar cansado y seguir siendo tú. Puedes estar en silencio y aún así estar presente. Ese equilibrio, sutil, profundo, humano, es el arte de sostenerse mientras la vida te transforma. Llegamos al final, pero no a una respuesta definitiva, porque esto no es una solución, ni una fórmula, ni una salida rápida. Es, ante todo, una invitación a mirar con nuevos ojos esa voluntad de acostarte todo el día, a entender que no es falla, no es pereza, no es derrota, es lenguaje, es símbolo, es proceso. Hablamos del cansancio de sostener máscaras que ya no tienen sentido, de la sombra que grita desde el fondo para ser integrada, de una voz interna, heredada, exigente, rígida, que te culpa por necesitar descansar, del alma que entra en crisis cuando se aleja de su propósito, del desgaste silencioso de intentar encajar todo el tiempo.
de los ciclos profundos del alma que, como en la naturaleza, necesitan su invierno, de los silencios que dicen más que 1000 palabras, de las enfermedades que aparecen cuando se ignora el cansancio, de un inconsciente que trabaja por tu verdad, incluso cuando tú no puedes verla, del vacío fértil y de la importancia de no rendirse, aún en la inmovilidad. Nada de esto es sencillo. A veces, cuando uno está tendido en la cama sin fuerzas, lo último que quiere es oír que todo tiene sentido, porque en el momento más oscuro, nada parece tenerlo. Pero quizás, si logras soltar la exigencia de entender y simplemente respiras con tu experiencia, sin juzgarla, sin querer corregirla, algo se acomoda dentro, algo se relaja, algo se abre. No estás solo. Este estado que atraviesas ha sido vivido de distintas formas, por miles de personas antes que tú. Personas que también sintieron que no podían más, que también se sintieron vacías, desconectadas, cansadas hasta los huesos, y que, en algún momento, empezaron a despertar otra vez. Porque todo proceso profundo de transformación pasa por la pausa, por la oscuridad, por la noche del alma. Es ahí donde se gestan los renacimientos verdaderos, no los que se fuerzan con frases motivacionales, sino los que nacen de la tierra removida, del silencio habitado, del dolor enfrentado con coraje. Así que si hoy tu alma te pide acostarte, escucha, pero no te abandones. Acompáñate. Escucha lo que hay detrás del cansancio. Honra lo que se está muriendo. Y confía, aunque no lo sientas todavía, en que algo nuevo, más tuyo, más verdadero, está esperando su momento para nacer. No te apures, no te obligues. Solo quédate contigo, porque a veces el mayor acto de sanación es simplemente eso. No dejarte solo mientras todo dentro de ti se vuelve a ordenar.